Gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar reunidos con ustedes una vez más. Gracias por escucharnos y vernos a través de este medio. Quisiera leer el pasaje de Efesios en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. Gracias le damos al Señor por siempre su eterna palabra de Dios. Quisiera considerar en estos versículos que hemos mencionado, que son 3 específicamente, la posibilidad de que al mirar la palabra del Señor, nosotros podamos tener una mirada más cercana al texto bíblico que nosotros ya hemos considerado. De ahí entonces que de alguna manera reflexionemos en esta mañana y en este tiempo que Dios nos ha permitido estar delante de su presencia. Quisiera dividir por lo menos en 3 bloques estos 3 versículos. En primero, el autor, Pablo, menciona quién es. Dice que pertenece a Cristo, que el Señor lo ha enviado y que la autoridad y poder le habían sido delegados de lo alto. Pertenezco a Cristo, dice el apóstol Pablo. El Señor me ha enviado y la autoridad y el poder que se ha manifestado en mi vida me ha sido delegado de lo alto. Esta carta fue escrita en el año 61 después de Cristo desde Roma, durante el primer encarcelamiento de Pablo en ese lugar. Fue escrita a los cristianos en la provincia romana de Asia, gente común y corriente, esclavos, comerciantes, artesanos, algunos a lo mejor doctores y algunos políticos, gente común, como en este día es la que compone la mayoría de las iglesias, gente común. Muchos eruditos piensan que esta carta circular fue escrita en muchas iglesias, probablemente a todas las iglesias en la región de Éfeso, no solamente a una congregación, sino algo regional. E incluso algunos piensan que fue dirigida a las mismas iglesias que Jesús le pidió a Juan que escribiera y dirigiera las cartas del libro de Apocalipsis, comenzando con Éfeso y terminando en la Odisea. Y fue traída, como lo señalan los últimos versículos del libro de esta epístola del apóstol Pablo, los últimos versículos de Éfeso, por Tíquico, a quien el apóstol parece que dictó esta carta o este tratado. Y esta circuló de iglesia en iglesia, y de esa forma fue leída. Pablo terminó en Éfeso, donde fue etiquetada esta carta, la carta de Pablo a los Efesios. Entonces una carta bastante abierta, dirigida a todos los creyentes. Y hoy en día podríamos decir que está dirigida a usted, a mí, a todos los creyentes, a la Iglesia Universal. Como ya lo he mencionado anteriormente, Pablo dice que pertenece a Cristo, que el Señor le había enviado y que le había sido delegado esta autoridad apostólica desde lo alto. Un apóstol es un enviado con un mensaje específico. Apóstol, enviado desde lo alto o dada la autoridad desde lo alto. ¿Quiénes son los receptores? Dice, a los santos y fieles que están en Cristo. Ellos son los receptores. Y si usted está en Cristo, es un santo apartado para el Señor y ha sido fiel y se mantiene fiel al Señor, esta carta es para usted. Quiero comenzar en este día introduciendo esta carta, más que nada para que nos orientemos y podamos a lo mejor durante varias otras sesiones seguir compartiendo acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que nos deja tremenda lección. Pero es importante entender, su autor ya lo hemos mencionado, los receptores y cuál era el anhelo y el deseo apostólico en su oración. Él dice, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Realmente el apóstol Pablo, cuando escribe, está pensando en sus hermanos, está pensando en todos los creyentes que iban a recibir esta carta y que iban a escuchar
de los oídos del mismo apóstol Pablo, que había escuchado al Señor, y ahora ellos tenían que abrir sus oídos para escuchar al Señor hablándole a sus corazones. Porque las epístolas, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dios sopló a los santos hombres de Dios para que estos inspirados por el soplo del Espíritu Santo pudieran transcribir notas, recomendaciones, exhortaciones, para que los creyentes, al escuchar la lectura de esta carta, pudiesen entender el propósito y la voluntad del Señor. Los santos y fieles eran los receptores. Santos porque eran apartados y separados de este mundo, tal como usted y yo. Todo aquel que está en Cristo ha sido apartado, separado de este mundo. A los consagrados y dedicados a Él. Entonces la palabra santo tenemos que a estas alturas ya entenderla muy claro y ser muy específico al mencionar que somos santos no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo que nos ha santificado, nos ha separado de este mundo, nos ha apartado de este mundo y hemos sido consagrados y dedicados para Él. A estos santos iba dirigida esta carta, pero no solamente santos, sino también a los fieles que permanecían en Cristo, a los fieles que permanecían en la fe. La palabra fiel es interesante cómo se describe también la palabra fiel. Es una persona fiel, aquella que es firme y constante en sus afectos, en sus ideas y deberes, cumpliendo sus compromisos hacia algo o alguien. Entonces, esa persona es fiel. Y si Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso, les está diciendo: ustedes que han mantenido su fe firme, han sido constantes en sus afectos, en su amor, en la palabra que ha sido entregada para ustedes, en el evangelio que ustedes han recibido, se han mantenido fieles constantemente y no han rechazado la palabra escrita. Por eso que en esta hora también a todos los santos y fieles que se mantienen en esta cuarentena, caminamos ya hacia casi 3 meses en el Gran Santiago, en una cuarentena total. Buenos Aires lleva ya cumpliendo 80 días de cuarentena. Santiago va en el mismo camino. Y otras ciudades también y otras comunas siguen confinados indirectamente, no por voluntad nuestra, sino por la autoridad sanitaria, por salud y por sanidad de la nación. Pero nos mantenimos fieles y muchos creyentes se han mantenido fieles al Señor en medio de situaciones adversas, situaciones difíciles, en medio de todas estas circunstancias, a veces agobiados, a veces con necesidades, a veces con incertidumbre del mañana, con temores como todos nosotros, porque somos seres humanos, somos personas comunes y corrientes, a quienes el Señor en esta mañana nos habla y nos exhorta también en este día. A los fieles y a los santos, gloria a Dios, a los que se han mantenido fieles a mi palabra, a los que se siguen guardando, aunque allí no hay ojo humano, el ojo del Señor está mirando su fidelidad. Y si usted sigue siendo guardado y está guardado, apartado para el Señor, hemos sido consagrados para Él. A los santos y fieles, el apóstol Pablo les desea algo muy profundo que en este día y en estos días que vivimos también lo anhelamos, y creo que es el deseo de todos nosotros. El Salmo 31, versículo 23 dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Salmo 31, 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Es un llamado que hace el salmista, que nos dice a nosotros también: sigan amando al Señor. Pero ¿quién ama al Señor en esta circunstancia? ¿Quién ama al Señor? Solamente los santos, los consagrados, los que apartados para Él, los que han sido dedicados a su servicio. Y a los fieles, los que se mantienen fieles a su palabra, fieles a sus principios, fieles al mensaje fidedigno que el Señor nos ha entregado. Por eso que en esta mañana yo quisiera decirle de todo corazón, santos y fieles, no tenga temor de recibir esa palabra para usted. Usted es un santo,
Usted es un fiel del Señor, un hombre y una mujer santo, santa, fiel a nuestro Hacedor. Ame al Señor. Ame al Señor. Manténgase en la fe. Pese a todas las circunstancias, el Señor nos va a acompañar en medio de todas estas dificultades. Pero también el mismo versículo 3 del capítulo que hemos mencionado, 1.3 de Efesios, 1.1 al 3, expresa el deseo del apóstol Pablo. Y yo creo que es el deseo del Señor también para nosotros. Y es el deseo de todo creyente hacia otro hermano o hermana, o hacia otra congregación. Usted que está en el norte, en el centro de Santiago, en el sur, en el extremo sur de nuestro país, y usted que está en otra región y también en otro país, que es un creyente, que es una creyente, que es un hombre o una mujer fiel al Señor, que ha sido consagrado para Él. El anhelo del apóstol, el anhelo del Señor por medio de su Espíritu Santo es este: gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Qué tremendo, qué mejor anhelo y qué mejor deseo entre unos y otros que la gracia del Señor, ese favor inmerecido. Todo lo recibimos por gracia, porque lo que por gracia hemos recibido, por gracia podemos dar. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en su misericordia nos permite acompañarnos de estas dos virtudes, que no son nuestras, no es del hombre. Y en esta primera parte del capítulo 1 del libro de Efesios, y del versículo 1 al 3, todo el reconocimiento es al Padre y al Hijo, quien por medio de su Espíritu Santo trae gracia y paz al corazón de los santos y de los fieles. Porque en estos versículos iniciales no hay nada humano, no hay intervención humana. Pablo dice: todo lo que soy se lo debo a Él, y lo que tengo y la autoridad que tengo provienen de lo alto. Por lo tanto, también para el creyente, lo que necesitamos y hemos de recibir viene de lo alto, por medio de su Espíritu Santo. Gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor deseo apostólico para este tiempo que vivimos? Gracia y paz. La gracia es el favor inmerecido del Padre. Y la paz de Cristo, como San Juan capítulo 14 versículo 27 nos lo recuerda: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz es la que usted y yo necesitamos. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la incertidumbre, paz en medio de la oscuridad, donde al parecer no se ve el sol, pero ya vendrá el sol, ya se irá la noche y nos amanecerá en un nuevo despertar, en un nuevo día con la paz del Señor. Y todo lo que en estos 3 meses casi hemos de recibir y hemos recibido ha sido por gracia, no por mérito nuestro, solo por gracia del Señor. Quiero de alguna manera mencionar los últimos versículos del capítulo 6 del libro de Efesios. ¿Cómo termina los saludos del apóstol Pablo? Dice así estas palabras: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, quien es el portador de esta carta, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y termina tal como comenzó esta epístola: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Con amor inalterable. Comienza anhelando y diciendo que la gracia y la paz esté con todos los santos. Y concluye esta epístola
diciendo: paz a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, vivimos en este tiempo bastante complejo, difícil. Pero ya lo hemos dicho, no queremos ser reiterativos en las mismas palabras. Tenemos que animarnos. Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha dado autoridad, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y trae la paz a nuestros corazones para que nosotros también seamos portadores de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, si usted está ahí, es por gracia del Señor. Y si usted ha sido bendecido, comparta la gracia del Señor con otros. Comparta la fe. Tenemos tantos medios, a todos sus contactos, a todos sus amigos. Comparta palabra del Señor. Comparte un video, como lo hacen muchos. Comparte una reflexión. Eso anima, eso da fuerzas. Y lo único que nos sostiene es la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo. De ahí entonces que es muy importante que nosotros entendamos el concepto de gracia, que no es por mérito. Indudablemente después de los siguientes versículos y los siguientes capítulos de esta epístola, Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a las acciones, nos llama a la acción, al hacer del creyente, al actuar del creyente, cómo comportarnos, cómo vivir, cómo relacionarnos, quiénes somos, el cuerpo de Cristo, un edificio. Pero él deja claro al principio las cosas. Todo lo que somos es por gracia del Señor. Y si tenemos paz, es la gracia del Señor manifestándose en nuestras vidas. Y eso es muy importante tenerlo claro desde un principio. Y todo creyente que este concepto lo asimila y lo tiene en su corazón en forma básica, como lo esencial de la vida del creyente, su trayectoria como creyente siempre lo va a definir así: somos lo que somos por gracia del Señor, tenemos lo que tenemos por gracia del Señor. ¿Cómo usted nos podrá decir a alguien, o le podrá decir a alguien a usted: ¿usted no siente incertidumbre? ¿No siente temor del mañana? No, porque tengo la paz de Cristo. El Señor me ha regalado su paz. No como el mundo la da, Él me la ha regalado. Por eso en esta hora yo puedo compartir la paz del Señor con todas las personas. Estimado amigo y hermano, hermana en el Señor, iglesia que nos está escuchando, anímese en esta hora. Usted y yo somos beneficiados por la gracia del Señor, que es un favor inmerecido. Porque la gracia es un regalo de Dios, no es por mérito humano. Si hubiera un 99% de gracia y un 1% de acción humana en la salvación, en el regalo de Dios, no sería gracia absoluta. Pero Pablo lo dice al principio: todo proviene del Padre y del Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Así es que todo el mérito es para Cristo, todo el mérito es para el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente recibir por gracia, en una acción de fe, la obra de Cristo hacia nuestros corazones. Y la paz de Dios va a gobernar y nos va a acompañar. En este día concluyo entonces diciéndoles que de alguna manera el pensamiento inicial del apóstol y hoy de la palabra del Señor es que Dios es el que hace todo. Y no hay nada que proceda del hombre en las cosas divinas. Hoy nos abrazamos por fe y nos damos un beso, un oscuro santo por fe. Porque por gracia somos salvos. Y la paz de Cristo gobernará nuestros corazones de hoy y siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde, desee la paz del Señor a quien está a su lado. Dios les bendiga.